Tampoco. Ok. ¿Se escucha ahora? Hola, 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 hola. Hola, ¿me escuchan? Hola. Ahora lo escuchamos, David. Bien, bien, muy bien. Bueno, muchas gracias. Superamos la dificultad. Bienvenido, Dani. Esperemos que estés bien en Buenos Aires. Un saludo grande y Purim Sameach. Y muchas felicidades para tu sobrino en el tiempo del Bar Mitzvah. Decía, con el saludo habitual de Shavua Tov y de Hag Purim Sameach, decía que hoy comenzamos el Rambam virtual con la expectativa de poder sumar el final de un nuevo tratado, en este caso de las leyes de Berajot. Y eso nos inspira, obviamente, a seguir en la tarea, a buscar y a forjar que los caminos de este Mishneh Torah se abren apasionadamente cada semana. Decía que esta semana, hoy transcurre ya el 12 de Adar, nos aproxima también a un centro neurálgico de lo que es la supervivencia judía. Pero por sobre todas las cosas, no tan solo el fenómeno físico de la supervivencia, sino y por sobre todo el fenómeno espiritual. Hadar Kiblua Bimea Hashverosh. Luego nos volvieron a recibir en tiempos de Hashverosh, dicen nuestros Jajamim de bendita memoria. Se refieren a la Sagrada Torah. Hadar Kiblua, volvieron a recibirla. Aquello que en algún escenario de la historia representó Kafá Aleem Harke Gigit, que Kadosh Baruj Hu hubo de instalar la montaña de Sinai sobre la cabeza de ellos, diciéndoles si reciben la Torah bien y si no, aquí será vuestra sepultura. Y eso que parecería ser en el escuchar natural de la persona como que fue un escenario compulsivo con respecto a todo lo que fue la recepción de, de la Torah, nos lleva ahora a otro escenario, y es un escenario en el cual todo el pueblo de Israel la volvió a recibir, pero por propia voluntad. Y esa es la Sagrada Torah. Ese es el escenario donde la palabra de los Jajamim, porque fundamentalmente estamos hablando de la Torah Shebe'al Peh, fue la que el pueblo de Israel ahora aceptó sobre sí. No solamente nuestra Torah escrita, la naturaleza del vivir como judío, sino fundamentalmente la Torah oral, que representaba el mandato rabínico de cada generación. Poder ser fiel a la palabra de los Jajamim representa aceptar y apostar a una supervivencia segura. Al pie Torah Asher Yoruja, de acuerdo a la Torah que ellos te enseñan. Así nos dijo Moshe Rabbenu cuando se despide del pueblo de Israel, y por lo tanto las mitzvot de Jajamim que vamos a cumplir en este tiempo de Purim, Mikra Megillah, vamos a decir la brajá, Asher Kideshanu be mitzvotav betzivah, que nos has encomendado con tus mitzvot y nos has ordenado, como si el mismísimo Creador nos hubiera indicado la mitzvah de Mikra Megillah, de la lectura de la Megillah, que es una de las 7 mitzvot, como sabemos, de Jajamim. Y es por eso que el augurio de este tiempo en el cual cerraremos el Hot Berajot, Bezrat Hashem, hoy con el capítulo 11, estamos en la halajá número 5, y por otro lado nos va a permitir también echar un vistazo a lo que viene. En última instancia nos demuestra a nosotros que este recorrido de lo que representa el estudio semanal, más allá a veces de lo lento que puede imaginarse en una persona cuánto tarda en estudiar todo esto, la verdad es que una gota semanal también hace que la fluidez de nuestra espiritualidad vaya creciendo más y más. Por eso les damos la bienvenida a todos los que están muy cercanos y otros que están muy lejos, como Dani estaba diciendo en Buenos Aires en este momento, que tengan realmente una buena estadía y un mejor regreso desde Hashem. Muy bien, estamos en la halajá número 5. Nuestro limud lo hacemos de Irui Nishmat, la señora mamá del More Yosef, doña Rachel Bat Perla, Nishmatat Zerulah B'Tzolach Haim, y de Irui Nishmat, nuestro querido José Caro,
ben Sarah, Nishmatot Tzerura Bitzror Achaim. Muy bien, nos dice Rambam, Aosem mitzvah velo belech. Quiere decir, el que cumple un precepto sin recitar la bendición previa, entonces, si el cumplimiento del precepto continúa, que diga la bendición luego. Quiere decir, in mitzvah shadai nasiata kayemet, quiere decir que si todavía sigo embebido o en la mitzvah, muy bien, lo voy a decir luego. Pero si es algo que ya ha pasado, no debe bendecir ninguna bendición. Quiere decir, si ya pasó, no puedo decirlo. La pregunta que hace Rambam nos dice qué significa esto. Si alguien se envolvió con tzitzit, con un talit, se refiere al Rambam, o se colocó el tefilín, o se sentó en una suká sin recitar la bendición previa, leitatef betzitzit, leaniach tefilín, leishev basuká, luego de haberse puesto el tzitzit, que bendiga, asher kideshanu bemitzvotav betzivanu leitatef betzitzit. Asimismo, después de ponerse los tefilín, tendría que haber dicho la bendición antes, lo puede decir después, leaniach tefilín. Y tras sentarse en la suká, puede decir, aunque ya está sentado, lishev basuká. Y lo mismo en todos los casos semejantes. Pero, la diferencia ahora, dice Rambam, es algo muy sustantivo. La sexta alajá nos enseña a Rambam, avalim shahat velo brajá. Pero si alguien hizo shejitá, quiere decir, hizo la faena ritual de un animal de acuerdo a las sagradas leyes de nuestra Torá, eventualmente, y no dijo la bendición correspondiente, entonces, luego de la shejitá, no puede decir, asher kiteshanu a la shejitá. Quiere decir, asher kiteshanu betzivanu a la shejitá. Quiere decir, no lo puede decir a fortiori, tiene que decirlo a priori. Asimismo, si cubrió la sangre, recordemos que después de que sale el primer hilo de sangre del animal en la shejitá, se debe hacer kisui adam, quiere decir cubrir la sangre. ¿Está bien? Porque la mitzvah de la shejitá, obviamente, observa también que luego de la shejitá es una mitzvah cubrir su sangre. Así nos dice el próximo libro que vamos a inaugurar en poco tiempo más, el Humash Vaikra, allí en su capítulo 17. O bien, separó la terumá, o el maaser, o el diezmo, o se sumergió en una mikvé, en aguas rituales, sin decir la bendición correspondiente, antes de realizar la acción, no puede bendecir una bendición posteriormente. Y lo mismo en todos los casos semejantes, hayotze bazé. Y esto es importante, que la persona sepa cuál y cómo debe ser, obviamente, la conducta de la persona a priori en todos estos casos. Agregan los comentaristas de Rambam, de acuerdo a lo que marca la Gemara de Berajot. Lomar seudató velo berech lefanea, si la persona concluyó con su comida, con su cena o su almuerzo y no bendijo antes, enojos de un barej, no puede volver a bendecir. Así lo explicó el Rif, Rabbi Yitzhak Alfasi, que dice, Shekol shenireh levarech benitje, enojos del benireh. Dice que todo aquello que le pareció que hubo hecho la bendición y en realidad no lo hizo, enojos del benireh. Que dice, no puede volver a hacerlo, no puede volver a verse como diciendo esa braja. Muy bien, llegamos entonces a la alajá número 7 en este camino hacia el final de Ilhot Berajot. Dice Rambam, no existe ningún precepto por el que se deba decir una bendición luego de cumplirlo. Quiere decir, en leja mitzvah shemevarchim achar asiyata, ela, una sola, tevilat ager bilbat. Muy interesante, dice, salvo la inmersión de un converso en aguas rituales, en una mikvé, en el momento que la persona verdaderamente taval, es el momento en el cual se sumerge en la mikvé, allí pasa a convertirse en una persona yehudía lejol davar. ¿Por qué? Porque como antes de sumergirse en las aguas rituales,
antes de sumergirse en la mikvah, todavía no era Yehudí, entonces no podría decir en ese momento, Asher Kideshanu b'mitzvotav betzivanu. No están obligados. El no Yehudí no tiene la obligación de decir una verajá y en este caso hacer la mikveh. Pues antes de sumergirse no estaba santificado ni tenía ningún ordenamiento. Quiere decir, no debía cumplir preceptos. Por lo tanto, dice la verajá, dice luego de sumergirse, porque antes estaba excluido y no era adecuado que recitara la bendición. ¿De acuerdo? Entonces está muy bien, que es una excepción muy interesante que el Rambam nos maneja aquí, como para tener, obviamente, este criterio. Así dice la Gemara de Yevamot, Membav Amud Bet, Leolam, Einoger H. Imol Beitbol. Dice, nunca el converso será converso, verdaderamente, hasta que tenga su Brit Milá y también tenga su Tevilá. Muy bien, la halajá número 8. Todo precepto, dice el Rambam, Kol Mitzvah, She'asiatá hi Gemar Jiubá, cuya realización marca el final de la obligación. Mevarech Bishat Asiyah, se bendice al cumplirlo. Es decir, hay que bendecir siempre previamente, obviamente, como por ejemplo, cuando encendemos las velas de Hanukkah, Asher Kideshanu b'mitzvotav leadlik ner Hanukkah, y pasamos a encender la vela. O las bendiciones por la Shejitá. Ese es el primer caso. Bechol mitzvah sheyesh achar asiyat tzibuy acher, y todo precepto que luego de su realización hay otra ordenanza al respecto, solo se bendice al cumplir la última ordenanza. ¿Qué significa esto? Atzibuy acharon. ¿Cómo es? ¿Qué significa? Al hacer una sukkah, el lulav, shofar, tzitzit, tefilim o mezuzá, en el momento de hacerlos, no se bendice que nos santificó con sus preceptos y nos ordenó hacer la sukkah. ¿De acuerdo? O el lulav, o escribir los tefilim. Porque luego de esta acción, explica el Rambam, se debe cumplir otra ordenanza relacionada con los objetos nombrados, como ser sentarse en la sukkah, ponerse los tefilim. Entonces, ¿cuándo se bendice? Se bendice cuando se sienta en la sukkah, o hacer netilat lulav, en el momento que se toma lulav y se lo mueve, al escuchar el sonido del shofar, lishmo'a kol shofar, al vestir los tzitzit, al ponerse los tefilim, o al colocar una mezuzá. Ahora, todo eso está claro. Es el caso en el cual que no me barej ela beshash yosea tzibuy acharon. Se bendice solamente cuando se cumple con la orden última, no al principio. Pero ahora nos trae el Rambam una situación interesante. Ubeshaat dice, Imasa ma'ake, dice, y si la persona hizo un ma'ake, quiere decir una suerte de baranda protectora, en el momento de colocarla, se bendice, nomás, Beshaat asiyah. Asiyah significa en el momento de colocarla, prácticamente, Asher Kideshanu Tzivanu, la Asot Ma'ake. En ese momento se bendice. ¿Por qué? Esto es porque la mitzvah finaliza en el momento que la baranda está instalada. No hay una mitzvah de utilizar la terraza para que la baranda cumpla su función protectora. ¿Está bien? Así está dicho en el libro de Devarim. Veasita Ma'ake le gageja, de la azotea. Y lo mismo en todos los casos semejantes, por ejemplo, Brit Milá, a la Milá, cuando ya obviamente se va a hacer la Milá, o la Shejitá, antes obviamente de hacerlo. Muy bien, así llegamos entonces a la halajá número 9. Kol mitzvah shei mizman lizman, toda mitzvah
todos los preceptos que se cumplen ocasionalmente, de tiempo en tiempo. Como por ejemplo, el shofar, la sukkah, el lulav, la lectura de la Megilá, el próximo miércoles, Bezrat Hashem a la noche, y la vela de Hanukkah, Nerot Hanukkah. Asimismo, los que implican una adquisición, quiere decir, Kol mitzvah u mitzvah shei kinyan lo, quiere decir que le pertenece a él. Y entonces es una mitzvah que la ha comprado para su beneficio, como por ejemplo un tzitzit nuevo, un tefilim, una mezuzá, o el mahaké, la baranda protectora. Y también los que se cumplen excepcionalmente y cuya obligación no es permanente, los cuales son parecidos a los que se cumplen ocasionalmente, como por ejemplo el Brit Milá o el Pidyon Aben, la liberación del hijo primogénito de manos de un Cohen. Por todos ellos, dice Rambam, cuando se los va a cumplir, se tiene que bendecir Sheheyanu. Sheheyanu, Bekiemanu, Beigianu, Lasman Azeh. Quiere decir agradecer a Kadosh Baruj Hu por el nuevo tiempo que nos toca vivir, obviamente, y la nueva sensación de felicidad que nos cubre al alcanzar esas mitzvot. Si alguien no dijo la bendición de Sheheyanu al preparar la sukkah, o al armar el lulav o algo similar, la va a decir en el momento en que cumple el precepto. Y lo mismo, obviamente, dice Rambam, en casos semejantes, Kayotze Baem. Lo mismo pasa en el tzitzit o el tefilim. Ahí cuando los va a estrenar, los va a decir también Sheheyanu, Bekiemanu, Beigianu. Muy bien. Así ahora llegamos a la halajá número 10. Dice, tanto quien cumple tanto quien cumple un precepto para sí mismo, como quien lo cumple para los demás, debe hacer la brajá antes de cumplirlo. Asher kiteshanu bemitzvotav betzivanu, obviamente el precepto que vamos a cumplir por los demás. ¿De acuerdo? Así es como tenemos nosotros que saber que estamos haciéndolo también por los demás, ya sea para mí o por los demás. Pero solo se bendice Sheheyanu por un precepto que uno haga para sí mismo. Yo no puedo bendecir Sheheyanu por una mitzvah klalit, solamente, digamos, Sheoseota leatzmo, dice el Rambam, una mitzvah que la persona hace para sí mismo. ¿Está bien? Ahora bien, me explican los mefarshim del Rambam, de acuerdo a la Gemara de Sukkah. בכל זאת, המקדש בליל יום טוב בבית אחר, להוציא אנשים ידי קידוש. La persona que hace el kiddush en Yom Tov en una casa diferente para hacer que las mujeres cumplan con el kiddush, de Barej Gam Birkat Sheheyanu. También tiene que decir la bendición de Sheheyanu. Oír Bejobá a la Isha le Barej Ota Braja. Dado que es un deber para la mujer bendecir esa braja, Beshomea Keone. Mientras que las mujeres escuchan, el que escucha la braja es como si la estuviera diciendo. Y así es como si la mujer hubiera dicho la braja por sí misma. O sea que en ese caso, aún haciéndolo por los demás y no para mí, estoy cumpliendo con la mitzvah. ¿Está bien? Si se dispone a cumplir muchos preceptos al mismo tiempo, no debe decir una bendición general por todos ellos, diciendo Asher Kideshanu Mitzvotav Betzivanu, a la mitzvot, ¿sí? Quiere decir, no puede bendecir a la mitzvot sobre los preceptos, sino que debe decir una bendición por cada uno de ellos. Al kol achat be'achat bifnei atzma, tiene que decir cada brajá por en sí mismo, ¿de acuerdo? Entonces, cada cosa tiene que decirse, obviamente, por separado, dice el Rambam. La halajá número 11 dice, Kol haoseh mitzvah, todo el que cumple un precepto, tanto si se trata de una obligación o no, que sea una jobá sobre la persona o no, si lo cumple para sí mismo, debe bendecir, empleando la fórmula, Asher Kideshanu bemitzvotav, la asot, o sea, tiene que decir la asot, quiere decir bendecir antes de hacerlo, ¿verdad?
pero si lo hace para que otros individuos cumplan con su deber, debe de bendecir empleando sobre la realización de al, que quiere decir, levarej al asiat mitzvah. Entonces, la asot mitzvah, hacer una mitzvah significa que la estoy haciendo por mí mismo. Al asiá lo hace por los demás, dice el Rambam. Y esto es interesante, por supuesto que hoy en día nosotros decimos una sola fórmula de verajá, desde ya. Pero es interesante como el Rambam dice, colosé mitzvah, si todo aquel que hace una mitzvah, ya sea una obligación para él, ya que no sea una obligación para él, quiere decir, la mezuzá, por ejemplo, que pone en una casa, o la baranda eventualmente, como explicamos anteriormente, entonces, quiere decir, si la hizo para sí mismo, tiene que decir la asot. ¿Qué quiere decir? Con la condición de que bendiga antes de hacerla, como explicamos, obviamente, anteriormente. Asao tale ajerim me maneja la asia. Quiere decir, si la hace para los demás, tiene que bendecir a la asia. Quiere decir, solamente para quién? Para los demás. Ahora va a pasar a explicar. ¿Qué significa todo esto? Keitzat. Ahora lo va a explicar en forma concreta, para que lo podamos tener bien delante nuestro. Al vestir tefilim se bendice, como sabemos, Asher kireshanu bemitzvotav betzivanu leaniach tefilim. ¿Está bien? Al envolverse con el tzitzit, se bendice leitatef betzitzit. Al sentarse en la sukkah, se bendice leishet basukah. Asimismo, al encender las velas de Shabbat, se bendice leadlik ner shel Shabbat. Y al recitar el alel, se bendice, cuando se dice el alel completo, likmor et alel. Y esas son cosas que dice la persona. De igual forma, si alguien coloca una mezuzá en su casa, bendice likboa mezuzá. Al hacer una baranda a su terraza, quiere decir de protección, ayer quiere ya empezar el sibanu, la azot maake, la azot, que nos santificó con sus preceptos hacer una baranda. Al separar la terumá propia, si yo separo la terumá propia, le bendice le afrish, separar la terumá. Al circuncidar a su propio hijo, la mul etaben. Al degollar la ofrenda de Pesaj, cuando se hacía el corbán Pesaj, o una ofrenda festiva, o un corbán de Yom Tov, se bendecía lishhot. Quiere decir que todo esto representa la puesta en escena, dice el Rambam, de todo lo que es la acción individual. ¿Está bien? Y se refería a, en este caso, los korbanot que se hacían en los tiempos festivos de Pesach, Shavuot y Sukkot. No obstante, dice, si alguien coloca una mezuzá para otros, la halajá número 13, debe bendecir, no likboa mezuzá, sino al keviat mezuzá. Es decir, como el al-asiat mashu, hacer esta otra cosa. Y no digo likboa, ¿está bien? Hoy, por supuesto, hoy es una sola versión, es likboa mezuzá. Pero Rambam marca una diferencia interesante aquí, que tiene que ver cuando lo hago por los demás. Si le hace una baranda protectora, tiene que decir al-asiat maake, no la asot maake. Si separa la terumá y los diezmos de otros, bendice a la frashat terumá. Y si circuncida al hijo de otra persona, debe decir a la milá. No, la mul etaben. La mul etaben es la braja que dice el padre. Eso es hasta el día de hoy también así. Y lo mismo en todos los casos semejantes, dice el Rambam. La halajá número 14. Si alguien cumple un precepto para sí mismo y para otras personas a la vez, si realizar ese precepto no es obligatorio, quiere decir, en este caso, Einá Jobá, no es obligatorio, bendice empleando la siguiente expresión, al-Asiya, es decir, al-Asiyat mitzvat, sobre el cumplimiento de tal precepto. Por ello, por ejemplo, al hacer la mitzvah del Eruv, ¿sí? Cuando queremos hacer un Eruv, ¿qué se dice?
se bendice al mitzvat eruv, al mitzvat eruv, porque no es una obligación, obviamente, no la hago para mí, sino que la hago, el eruv es un tikkun para mí y para toda la gente que vive alrededor mío, eventualmente. Entonces, en este caso, no es algo que la cumplo para mí mismo, sino para los demás, al mitzvat eruv. Sabemos que el eruv, obviamente, son aquellas disposiciones de los jajamim para poder realizar determinadas actividades en las festividades y también sirve también para quien lo hace como para otros. Entonces tenemos eruv tavshilin, por un lado, el eruv de las comidas, cuando tenemos una festividad que cae jueves y viernes y tras ella llega Shabbat, que en realidad Yom Tov puede cocinarse en Yom Tov de acuerdo a un fuego previamente encendido, como sabemos, pero ese fuego previamente encendido puede usarse solamente para el Yom Tov, para el día, o sea, Ojel Nefesh, para la comida de ese día. Pero Yom Tov lo mejin de Shabbat. Entonces tengo jueves y viernes, días de Rosh Hashanah. Y termina el viernes Rosh Hashanah, el Yom Tov, y empieza Shabbat. ¿Y cómo hago para cocinar en Yom Tov para Shabbat? Para eso tengo que hacer un eruv. El eruv significa algo que el rabino de la comunidad, el rabino de la ciudad, va a hacer un eruv, y la gente también, cocinando en la víspera del Yom Tov. Quiere decir que si el miércoles es la víspera de Rosh Hashanah, porque a la noche comenzará Rosh Hashanah, jueves y viernes, 2 días, entonces ese miércoles voy a cocinar un huevo y tomaré una pita, un pan, y eso representa ya un tafshil, representa una comida. Y esa comida tengo que decir la brajá de al mitzvat eruv, explicando que con ese eruv voy a poder cocinar, por ejemplo, para Shabbat, desde el día de la santidad de Yom Tov. Muy bien, si es obligatorio, quiere decir que si ahora significa que lo que voy a cumplir, la mitzvah, es obligatoria, y pretende que él mismo y los demás cumplan con ese precepto, se bendice no a la asea, sino la azot. Quiere decir con un verbo en infinitivo. Y por eso, por el shofar, se bendice, ayer quiere llamar el Sibano, lishmo'a, el infinitivo, kol shofar. Escuchar el sonido del shofar. Lishmo'a. Entonces sabemos que la mitzvah no es tocar el shofar, sino la mitzvah es escuchar el shofar. Muy bien. El Rambam ahora nos explica en el Alajá número 15, la persona que toma un lulav, quiere decir netilat lulav, que son las 4 especies, arba'at minim, que nosotros ya tenemos en la festividad de Sukkot desde el primer día. ¿Cuál es la bendición que debe decir? Al netilat lulav. Quiere decir, porque cuando se levanta el lulav, ya se cumple con ese precepto. Pero si dice la bendición antes de tomarlo, debe decir litol lulav. Quiere decir, no digo netilat lulav porque no hice el netilat, estoy tomándolo nada más. Tal como se bendice el Shev Basukah, morar en la Sukkah. De aquí aprendemos que si alguien dice una bendición, luego de iniciar un precepto, debe bendecir a la Asiá, o sea, al mitzvah tanto. Pero la excepción es Netilat Yadayim. El lavado de manos ritual para comer el pan y la shejita, al ser optativos, pues no es obligación comer pan o carne. Incluso si alguien degüella un animal para sí mismo, debe bendecir a la shejita. Y al cubrir la sangre del animal, tenía que decir al kisui hadam. Y al netilat yadayim sobre el lavado de manos para comer pan. Y también al buscar el hametz para eliminarlo, el Pesach, se bendice al biur hametz, sobre la eliminación del hametz, ya sea que busque para sí mismo, en su propia casa, o que lo haga para otros. Porque el precepto de eliminar el hametz se cumple desde que la persona decide anular su posesión personal del hametz, lo cual queda de manifiesto, antes de iniciar la búsqueda. Como se aclara más adelante, es decir, el precepto empezó a cumplirse antes de iniciar la búsqueda. Y por eso la redacción de la bendición se trata de decir que es impersonal, al biur,
Hametz, no que bi'arti et Hametz, que voy a anular el Hametz, o que vamos a anular, sino bi'ur Hametz, es impersonal, y así llegamos ahora a la última alajá, final del capítulo 11 de nuestro Rambam. Minhagim. El Rambam habla aquí acerca de las costumbres. Todo lo que sea costumbre, dice Rambam, Kol davar shehu minhag, aunque provenga de los profetas, quiere decir que es un minhag que nace obviamente allí, instalado, de los Nevi'im, que no lo establecieron y no lo decretaron para el pueblo, sino que ellos mismos acostumbraban a actuar de esa manera, y la gente, por imitación, actuaban como ellos, por sí mismos, así lo explica el Rashba en Masejet Sukkah. Entonces nos dice el Rambam, todo lo que se acostumbra, aunque provenga de los profetas, por ejemplo, como tomar la Arabá, el séptimo día de Sukkot, sabemos que tenemos que hacer Jibut Arabá, ¿no es cierto? Que tomamos 5 ramos de Arabá en la mano y golpeamos, ¿no es cierto? Javit de lo barij, y eso significaba, eso es un minhag nevi'im, así lo dicen los mahzurim de Sukkot. Entonces dice, y por supuesto si se trata de una costumbre que proviene de los sabios, como por ejemplo la lectura del Alel en Rosh Chodesh y en Hol HaMoed. Sabemos que en Rosh Chodesh y en Hol HaMoed se dice Hatzi Alel, ¿verdad? Los días semifestivos. Y en Pesach no requiere que se recite una bendición. Por eso es que los sefaradim no decimos brajá en Hol HaMoed y en Rosh Chodesh, porque es Hatzi Alel. Asimismo, en cualquier caso de duda, si algo requiere que se diga una verajá o no, debe hacerse dicha acción correspondiente al precepto sin bendecir. Dice Rambam, como una recomendación final. ¿Sí? Dice Rambam que el hombre debe constantemente cuidarse en no decir bendiciones innecesarias. Obviamente, decir bendiciones innecesarias es para no pronunciar el nombre de Dios en vano. Por lo tanto, evitar todo esto es parte de Ilhot Ahava, ¿no? E incrementar las bendiciones necesarias, pues son expresiones de fe y alabanza al Todopoderoso. Y para llegar de esa manera, obviamente, a complementar lo que dice Mea Berajot Kol Yom, para decir las 100 bendiciones diariamente. Tal como lo dice David Amelech, Bechol Yom Avarejeka. Así como dice en nuestro Teilim 145, en cada día y día yo te habré de bendecir. Nikberu Ilhot Berajot. Dice Rambam, Berich Rahamana de Sayaan, bendito el misericordioso que nos provee su ayuda. Y aquí terminan las bendiciones que tienen que ver, las Ilhot, de Berajot. Bishat Tova. Acá tenemos ya un paso más en todo lo que venimos estudiando, obviamente, y le vamos a dedicar, estoy tratando de resolver el tema de mi conexión, porque no tengo un minutito. Ahí está. No tenía batería, les pido perdón, el tema técnico, pero no me funcionaba. Estoy aquí en el Beit HaMidrash. ¿Bien? Me resulta que todo este apasionante tema de las brajot nos ha educado y nos ha enseñado a que mi vínculo con el Todopoderoso tiene que reconocerse a partir de esto que decimos cada mañana, que mi yadeja kol, o mi yadeja natan kol. Quiere decir, de tu mano proviene todo y de tu mano es que nosotros damos también. Tomar esa conciencia de vida, todo junto y con B larga, y conciencia de vida, separado y con B corta, hace que la persona no solamente sea agradecido. Yo pienso que la primera condición es saber ser agradecido. Y eso es la primera emoción que hace Yehudí a la mañana cuando dice Modeani Lefaneja. Pero fuera de todo,
que yo pueda expresar una verajá frente a cada cosa que me acontece en la vida personal o cuando disfruto de algunos de los elementos materiales que van a representar el alimento vital para mi cuerpo y también para mi alma. En última instancia, también decir una verajá representa la certeza de que me estoy vinculando con esto que estoy comiendo, que no solamente es algo fortuito, casual, sino que tiene que ver también con poteaje yedeja, umasvía lejol son, que tú abres tu mano y satisfaces a todo ser que tiene voluntad. Y por lo tanto, creemos que el Hot Berajot, queridos amigos, tiene fundamentalmente este escenario de devolverme a mí la simpleza, de simplemente saber decir gracias. El decir gracias se va vistiendo de distintas modalidades y versiones, pero que en última instancia todo representa exactamente el mismo punto. Poder vincularme con él, poder reconocer este mundo. Y obviamente, Bejol Yom Abrejeka dice en David Amelech, como termina el Rambam excelentemente su tratado, de Berajot, que en última instancia es que día a día, obviamente, yo pueda elevar esa bendición a mi Creador, porque en última instancia habré de sentirme parte indivisible de Él, así como de su creación. Muy bien, y entonces hoy, en buena hora, para continuar con nuestra sana costumbre, vamos a comenzar el próximo capítulo, el próximo tema. El próximo tema es un tema muy apasionante, que se llama Ilhot Milá. También lo puso aquí el Rambam, las leyes que regulan la circuncisión. Mitzvah hace ahat, be'i la mula zecharim bayom hashemini. Este es un precepto positivo y que la mitzvah es circuncidar a los varones el octavo día de sus vidas. Así lo dijo el Todopoderoso a Abraham Avinu, lo recordamos. Imol lahem kol zachar, habrás de circuncidar para vosotros todo hijo varón. Umitzvah zo kolelet, milata banim vegam milata abadim. Dice, también incluye, explican los comentaristas del Rambam, la milá de los hijos y también de los sirvientes de la casa de la persona. Y así vamos a ver entonces en este recorrido de estos capítulos que representa esta mitzvah. Y por cierto que es una mitzvah fundacional en el escenario del pueblo judío, ¿verdad? No hay ninguna duda y nosotros no lo dudamos tampoco. Bien, les agradezco. Entonces vamos a empezar, capítulo 1, con la halajá número 1. Milá, dice Rambam, mitzvat aseh shehayavim alea karet. La circuncisión es un precepto positivo pasible de la pena de karet, en caso de, por supuesto, no sea cumplido. Como expone, como dice la Sagrada Torá, el libro de Bereshit, Be'arel zachar asher lo yimol el besaro aolato, benichreta anefesh ahí me'amea. Así dice el capítulo 17 de Bereshit. Un hombre incircunciso que no tuviese circuncidada la carne de su prepucio, esa alma será truncada, será cortada. Truncada, digo yo, me gusta más la traducción de truncada, espiritualmente de su pueblo. ¿Por qué? Porque ha quebrantado mi pacto, dice el Kadosh Baruj Hu. Como sabemos o no sabemos, la pena de karet viene de lichrot, ¿está bien? De cortar, de ahí viene cortar también. La pena de karet es un castigo, Dios nos permita, celestial, como morir antes de tiempo, o sufrir el cercenamiento del alma. Y por lo tanto el karet sabemos que es onesh bidei shamayim. No depende de un bet din terrenal, depende de todo lo que pase allí en los antros celestiales. Por lo general el karet nos demuestra
que hay una interrupción en algún estadio de esa familia, donde ya esa familia no se prolonga o no se perpetúa, Dios no permita. Umitzvah ala ab lamulet beno. Y dice Rambam, el padre tiene el precepto de circuncidar a su hijo. O sea, es la mitzvah del papá para con el hijo. Así nos dice la Gemara de Kiddushin y nos recuerda, vayamos a Abraham et Yitzhak beno. Y nos muestra la Sagrada Torá cómo Abraham vino, hizo la circuncisión a Yitzhak, su hijo. Y el amo de circuncidar a todos sus esclavos. Quiere decir, también tiene la mitzvah, el amo de circuncidar a quién? A todos sus esclavos. Eso también es interesante, ¿verdad? ¿Quiénes son los esclavos? Dice los nacidos en la casa, es decir, Yelit Bait, aquellos que son los hijos de sus esclavos, y los Miknat Kesef. Todas convenciones que nos habla la Sagrada Torá, obviamente de acuerdo a la categoría de las personas que son los nacidos hijos de esclavos, o Miknat Kesef, quiere decir los adquiridos por dinero, ¿de acuerdo? Adquiridos de los gentiles, obviamente. Dice el Rambam, terminando la primera halajá, si el padre o el amo transgrede y no lo circuncida a su hijo o esclavo, respectivamente, omite un precepto positivo. Quiere decir, abar al mitzvat hace. Ha omitido, ha dejado de cumplir un precepto positivo. Pero no merece caret, porque este castigo solo se aplica al incircunciso en sí. Pero obviamente no habla del caret. Entonces, no lo puede castigar el mundo del caret. ¿Por qué? Porque solo se aplica al incircunciso en sí, quiere decir al que optó por no estar circuncidado. El tribunal rabínico se debe hacer cargo de ese niño o de ese esclavo para hacer la circuncisión en su momento. No lo hizo su padre, entonces queda en territorio, en la propiedad del Bet Adin hacerlo. No deben dejar a nadie incircunciso entre los israelitas ni entre sus esclavos, dice el Rambam. Por lo tanto, es muy interesante. Es que si el papá no lo hizo o el amo no los hizo, Bitel mitzvot asebe y no hayab karet. Anuló el papá una mitzvah positiva, pero no merece el karet. ¿Por qué? Sheina karet alui ela be'arel atzmo. El karet es para quién? El arel atzmo. ¿Qué quiere decir? Bechol zahar asher lo imol, dice la Torá, y todo varón que no haga el Brit Milá, benijreta anefeshei, y será truncada esa vida. Entonces, ¿por qué? Porque la persona a la mayoría de edad, como ocurre generalmente, si sus padres no lo hicieron y no había un Bet Adin que se ocupó de él hasta ese momento, que fue la mayoría de edad, a los 13 años eventualmente, ese joven puede venir y pedir al Bet Adin que quiere hacer su Brit Milá. Por lo tanto, depende de él la decisión final. Su padre no lo hizo, pero él, cuando toma conciencia de esa realidad, lo puede y lo debe, por supuesto, hacer. Así es como empezamos Beshat Tová, Ilhot Milá, un tema, insisto, fundacional en la vida del pueblo judío, y esperemos ahora que la llegada de Purim también se asocie con esa orlá, con ese otro prepucio, llamaba Orlat Alev, el prepucio del corazón. Y esto fue con excelencia, creo yo, cuando el pueblo de Israel logró destaparse, descubrir su corazón y dejarlo expuesto ante su Creador, pidiendo por sus vidas, pero por sobre todas las cosas, pidiendo por las generaciones venideras. Tal vez ese sea el secreto verdadero de Purim. Allí donde el Am Israel no solamente pudo salvar sus cuerpos, gracias a Dios, sino que también pudo salvar su posteridad. Desde allí es que estamos todos conectados con esa historia, porque cada uno de nosotros ha vivido en cualquier circunstancia de vida algún Purim también. Esto que nos han hecho parte de un esquema, parte de una vida en la cual parecería ser todo un juego o un sorteo, una agralá. Ahí está Amán
permanentemente haciendo el sorteo de los judíos. Y nosotros, por supuesto, confiando en nuestro Creador, no confiando en las bolillas, no confiando en los planes de los alboreros, sino confiando, obviamente, en Atzat Hashem Itakum. Quiere decir, Al tirá mi pajat pitom, umishoat reshaim kitabo, ki imanu kel. Así le dijeron los niños del Talmud Torah a Mordejai cuando se enteró del decreto de Amán. ¿Qué estudiaron hoy en el Bet Midrash? Los niños le cantaron Al tirá mi pajat pitom. No tengas jamás temor ni pánico del miedo repentino. Umishoat reshaim kitabo. Y del clamor siniestro de los perversos y los malvados cuando llegan. Ki imanu kel. Porque con nosotros está el Todopoderoso. Amén, que tengamos un Purim Sameach, en familia, en amistad, con la Keilah, con todos aquellos que forman parte de este escenario maravilloso que es el diario vivir, pero también el diario sentir de que podemos vincularnos con personas, volver a reeditar el Ahdut, la unidad del tiempo de Purim, y por cierto, recibir nuevamente la Sagrada Torah. Shavua Tov. Gracias por acompañarnos en este tiempo, Jodesh Tov, y que tengamos un hermoso tiempo de Purim. Hasta la próxima semana. Gracias por acompañarnos.